Ministro, más allá de la discusión que podemos tener todo el día, y por supuesto que usted nos lleva ventaja con sus doctorados y sus estudios, de cuánto y dónde y cómo llegaron los recursos del Estado, probablemente mucha gente en su casa piensa que ha sido insuficiente, porque todos los beneficios que entregó el Estado tenían algún tipo de condición. Y respecto del bono de clase media, incluso se informó que hubo un número importante de personas, entre ellos funcionarios públicos, que lo cobraron indebidamente, y el Estado va a ejercer su rol fiscalizador y acusatorio en caso que sea necesario. Lo que se manifiesta eternamente, como no solo en este gobierno, sino que en los gobiernos pasados, es la desigualdad con que el Ministerio de Hacienda, y en particular el Servicio de Impuestos Internos, aplica sus criterios. Porque en esta danza de millones, los perdonazos a los grandes contribuyentes, de hecho hay un departamento que se llama así, Grandes Contribuyentes en el Servicio de Impuestos Internos, en una lógica de mejor cobremos algo que no cobremos nada y que eternicemos los juicios, constantemente, anualmente, se hacen perdonazos de multas e intereses por deudas tributarias. Pero estas multas e intereses se le perdonan a los grandes contribuyentes y no a los pequeños contribuyentes. Los préstamos que supuestamente eran para los pequeños y medianos empresarios, por las condiciones que ponen los bancos, han ido a parar no necesariamente a ellos. Y entiendo que encima, desde el año pasado, la Dirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos ha aceptado negociar con contribuyentes que tenían deudas por bienes que tenían en el extranjero, que iniciaban juicios aduaneros. El contribuyente se desiste y llega a un acuerdo con Impuestos Internos de pagar menos de lo que debía pagar si el juicio hubiera llegado a su fin. Entonces, ¿dónde se toman estas decisiones? Usted, digamos, llegó al ministerio con la promesa de cambiar el giro de lo que ha sido históricamente el Ministerio de Hacienda, darle un énfasis social. Si este ministerio sigue teniendo guante blanco para los grandes contribuyentes, que son también los grandes deudores, y aplica todo el peso y rigor de la ley hacia los pequeños contribuyentes, ¿qué es lo que cambia en realidad? Yo le agradezco la pregunta, porque permite hablar de varias cosas que son súper relevantes, creo yo, para este momento. Lo primero, estaba escuchándolos yo en el bloque anterior, mientras estaba ahí en maquillaje. Yo creo que es indudablísimo, el enorme daño que le hizo a la confianza esta relación incestuosa entre dinero y política. Creo que eso le hizo un daño enorme. Enorme porque se instaló esta idea, y yo creo que tiene varios fundamentos esa idea, de que acá no hay igualdad ante la ley. Y un principio rector de cualquier democracia que uno admire, de hecho es un principio liberal muy potente en el cual yo suscribo, es la igualdad ante la ley. Ese es un principio básico que no solo hay que hacer en la práctica, sino que también difundirlo con mucha fuerza. Y creo que lo que pasó en años previos le hizo un daño a la confianza de nuestra democracia, cuyos resultados estamos viendo. Y creo que hay que revertir ese clima de desconfianza con fuerza. Lo segundo, en esa lógica, creo que es bien importante para todos ver los temas y los problemas que hoy día tenemos en su mérito y no llevarlos a una polarización, un eslogan, una caricatura. Porque yo sí te puedo decir lo siguiente: Impuestos Internos es una organización muy importante, una institución, un servicio público muy importante que es autónomo. Todos los casos que tú señalas o los temas que tú señalas son parte de su función propia. Nosotros como Ministerio de Hacienda obviamente no somos los fiscalizadores ni nos metemos en los casos. Pero yo sí te puedo decir lo siguiente, porque esto lo hablaba más con el director. Nosotros como Ministerio de Hacienda hemos impulsado varias cuestiones que apuntan en lo que tú señalas. En primer lugar,
con el director hemos hablado de tener un plan de fiscalización para evitar la evasión de impuestos, que es alta en nuestro país, potente el próximo año. Acá hay muchos recursos que se pierden producto de la evasión, que, ojo, no es solo de los grandes contribuyentes. Y eso me imagino que, o me gustaría hablar de ese tema con ustedes, porque a nivel medio, a nivel pequeño, hay muchas empresas que no pagan sus impuestos, no pagan el monto que corresponde, no pagan sus cotizaciones de seguridad social. Yo creo que ese es un problema enorme que tenemos en Chile. Entonces, creo que no hay que supeditar este tema a que es como la gran empresa que tiene unos privilegios y el resto que le pasan la cuenta en todo, porque de hecho, cuando hay deuda, cuando hay deudas tributarias... Después de la fiscalización, perdón, si el problema es después de la fiscalización, cuando el Estado dice, usted me debe tanto, sí, pero no se preocupe, cuando dice, no se preocupe, yo le voy a perdonar esto, a los que le perdonas es a los grandes contribuyentes, no a los pequeños y medianos, es que eso no es, es que eso no es efectivo. A eso me refiero con que tenemos que ser bien responsables en lo que decimos. Acá los criterios son los mismos y los criterios son importantes entenderlos. A ninguna empresa, porque por ley está prohibido, se le puede condonar capital adeudado. Eso no se puede hacer. No, son intereses. Lo que hay son negociaciones, ¿no es cierto?, que se pueden condonar multas e intereses. Y eso yo lo he visto, ocurre en todo el espectro, ¿ya? Ahora, yo no tengo y no me corresponde pronunciarme sobre casos específicos porque no conozco el detalle, puesto que son información reservada que mandata la ley en los casos tributarios. Pero yo sí le quiero decir que estamos plenamente conscientes de que es fundamental avanzar en dar señales de que el tratamiento es el mismo, que el tratamiento es igualitario. Porque esa sensación de desigualdad ante la ley es fatal para la democracia y es fatal para nuestra credibilidad y nuestra confianza. Y lo segundo que quería decirte, lo segundo que quería decirle, porque este esfuerzo es genuino, nosotros estamos avanzando en una agenda de exenciones tributarias, que al final del día las exenciones no es otra cosa que un privilegio tributario, un privilegio que eventualmente se podrá justificar, mira, esto tiene tal objetivo, se cumple o no, cuánta plata es, a quién beneficia, pero que hay que revisar, porque ¿sabes qué? Uno no quiere privilegio, uno quiere ojalá normas generales, parejas para todos, y habrá una excepción por aquí y por allá que se justificará, la discutiremos democráticamente, pero no puede ser que nosotros no tengamos la capacidad de mirar las exenciones, eliminar o disminuir las que no corresponden, y en eso yo como ministro de Hacienda y nosotros como gobierno lo hemos dicho con claridad, estamos empeñados. No va a ser fácil, porque acá es bien fácil apuntar con el dedo, pero en el momento de los que hubo, los grupos de interés son transversales, y esto no es resorte ni paradigma de un sector político. ¿Por qué no hemos sido capaces nunca de eliminar la renta presunta en nuestro país? ¿Por qué, ministro? Porque hay grupos de presión, así de simple. La economía política de estos cambios no es simple. Y nosotros, y yo en particular como ministro, hemos dado claras señales de querer avanzar ahí. Y espero que tengamos voluntad política de todos los sectores, particularmente de aquellos que apuntan con el dedo que acá hay que recaudar más, porque la verdad es que muchas veces vemos que en la práctica, cuando hablamos de renta presunta, bueno, los grupos de interés se despliegan y no son necesariamente grupos de interés que apelan a la derecha, como se suele caricaturizar. Muchas veces están en distintos partidos. Los grupos de interés pueden existir. El problema es que las autoridades sean permeables a sus intenciones. Sí, Alejandra. Yo lo que quiero es avanzar. Quiero avanzar. Por supuesto que hay transversabilidad y aquí, digamos, para dejarlo claro, no estamos hablando que un sector es así. El otro le dije desde un comienzo que este era un problema de todos los gobiernos. Pero hablando del tema de confianza, usted dice que el Servicio de Impuestos Internos es autónomo, pero administrativamente depende del Ministerio de Hacienda y me gustaría saber cuánta autonomía tiene, especialmente porque en el tema de la confianza entiendo que fue contratada como abogada Francisca Buchneisser, algo así, perdón la mala pronunciación del apellido, quien fue abogada de Orpis y también del exministro Larraín por el tema de los pasajes a Harvard, y ahora está trabajando precisamente en estos temas. Entonces, cuando uno habla de confianza pública, estos temas también son importantes, ¿no? No solamente las grandes políticas, sino porque la política se ejecuta diariamente y más allá de sus méritos profesionales, que no los pongo en duda, genera duda y desconfianza en la población que personas que estuvieron defendiendo a
a imputados precisamente por este tipo de delitos, por la mezcla de la política y la económica, por el uso fraudulento de los recursos fiscales, aparecen trabajando en el mismo departamento que debe hacer esta fiscalización. No tengo idea del caso que tú comentas, de hecho no me corresponde conocerlo porque el Servicio de Impuesto Interno es autónomo y se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Eso es importante. ¿Qué tanta es la autonomía? ¿A quién le responde el Servicio de Impuesto Interno? ¿El nombre del presidente? Completamente. Bueno, claro, efectivamente se nombra por alta dirección pública, ¿ya? Pero lo que quiero decir, el Ministerio de Hacienda no tiene injerencia alguna en la administración del día a día de Impuesto Interno y no corresponde que sea así, ¿ya? De hecho, es más, si tú me apuras, yo creo que nosotros debiéramos avanzar mucho más en autonomía de impuestos internos precisamente para que en el futuro nunca más haya un manto de duda respecto a que acá es el gobierno el que puede apretar o accionar para llevar las cosas en una dirección o en otra, porque insisto, creo que la señal, particularmente cuando hablamos de materia de tributo, es que acá ley pareja no es dura. Todos tenemos que ser tratados con la misma vara. Y a mí me gustaría que en esta crítica que ustedes hacen, que yo entiendo, también rescatemos las cosas buenas que estamos haciendo, porque acá solemos mirar solo lo polémico, lo que hace escándalo. Mira, tenemos en el Congreso, y está bastante avanzado, un proyecto de ley que nosotros hemos empujado, que partió con la presidenta Bachelet, con la Comisión Engel, con una serie de recomendaciones y de cambios ¿para qué? Para sancionar con mayor dureza las malas prácticas en los mercados financieros, ¿ya? Nosotros, ese proyecto era un buen proyecto de la presidenta Bachelet, nosotros le hemos puesto indicaciones adicionales que aumentan las multas, las penas, para asegurarnos que haya cárcel en el uso de información privilegiada, entre otras cosas. Y creo que eso es fundamental, porque cuando uno ve que las personas que se portan mal no reciben sanción o reciben sanciones ridículas, vimos a propósito recientemente la multa que recibió SQM, que era varias veces menor que la que se pidió en su momento. Bueno, cuando uno cambia la ley, con esta ley eso ya no va a pasar. O sea, y creo que ese es el camino correcto. Perdón, en el uso de información privilegiada hasta el presidente se podría haber involucrado en un escenario así. Mire, digamos. lo que importa es que acá, cuando haya faltas a la confianza del mercado, porque el mercado, estas malas prácticas, ¿qué es lo que hacen? Minan la confianza, lo delegitiman en circunstancias que... Pero eso no está